una de las referentes más sólidas y comprometidas con el feminismo político en España. Activista, jurista, diputada de las legislaturas 10ª y 12ª del Congreso de los Diputados por el PSOE, Ángeles ha sido una de las voces más firmes en la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia machista. Su nombre está ligado a uno de los hitos más importantes de la historia reciente del feminismo institucional en España, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de cuya elaboración formó parte. Años después, impulsó desde el Congreso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en 2017, aprobado por unanimidad, consolidando el compromiso político del país con la erradicación de esta forma extrema de violencia patriarcal. Desde muy joven, Ángeles se implicó en el movimiento feminista independiente de Madrid en los años 80 y desde entonces ha mantenido una trayectoria coherente, rigurosa y combativa. En los años 90 se integró en la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, participando activamente en la atención a víctimas de violencia de género. Más tarde, desde la Fundación Mujeres, dirigió campañas pioneras como la primera campaña publicitaria contra la violencia dirigida a hombres y coordinó proyectos de investigación como Detecta, centrada en la relación entre las creencias sexistas y la violencia. En el ámbito político fue concejala del Ayuntamiento de Madrid, secretaria de Políticas de Igualdad del Partido Socialista de Madrid y posteriormente diputada nacional, donde asumió la portavocía de la Comisión de Igualdad del Congreso. En todos estos espacios defendió el feminismo abolicionista, de raíz política y estructural, consciente de que los derechos de las mujeres no se negocian ni se fragmentan. Además, Ángeles es cofundadora de la Asociación Enclave Feminista, miembro del patronato de la Fundación Mujeres y forma parte del Comité de Selección de Fondos de Beca Fiscal Soledad Cazorla, que apoya a los hijos e hijas de mujeres asesinadas por la violencia machista. Su voz ha sido y sigue siendo una de las más claras y valientes del feminismo español a lo largo de su carrera. Se ha unido la teoría y la práctica política, demostrando que el feminismo no es solo un compromiso moral, sino una tarea de Estado, una forma de entender la justicia y de transformar las instituciones desde dentro. En esta segunda escuela feminista de pensamiento crítico, Ángeles nos acompaña para seguir reflexionando sobre los avances y desafíos de la Ley Integral contra la Violencia de Género, 20 años después de su aprobación. Su presencia nos recuerda que la memoria del feminismo institucional no puede desligarse de la lucha de las mujeres organizadas y que la política, cuando se ejerce con principios, puede ser una herramienta de emancipación. Querida Ángeles, gracias por tu coherencia, gracias por tu coraje y por recordarnos que en el feminismo no hay democracia posible. Muchas gracias. Bueno, qué bien estar otra vez en Cádiz y estar otra vez reflexionando. Muchas gracias, Coral, por tu amable presentación. Muchas gracias a Cádiz Abolicionista por haber hecho esta apuesta. Decía Ausi esta mañana que hay que agradecerle a Cádiz Abolicionista que haya hecho esta apuesta por una escuela que trae a la provincia de Cádiz, que para muchas personas del resto de España está, bueno, pues al límite, al final. La verdad que estáis al final del sur, estáis al final de Occidente también, ¿no? O sea, estáis en una punta estratégica. Cádiz ha dado grandes mujeres, grandes aportaciones. Creo que es una gran desconocida. Yo tengo el privilegio de conocer bien la provincia y conocer bien toda esta zona y conocer bien a las organizaciones que trabajan en esta provincia. Y lo celebro porque yo estoy en estos momentos embarcada en un proyecto que tiene mucho que ver con recuperar los vínculos entre las organizaciones de mujeres de distintos estratos intelectuales, voy a decir, orgánicos en el sentido de numéricos, ¿no? Y de ver cómo somos capaces de recuperar algo que comenzó hace apenas unos años, lo diría desde mi perspectiva, para otras hace ya unos cuantos, justo en la semana, o bueno, en la semana posterior a la muerte de Carlota Bustelo.
que significó un compromiso y una visión clara de por dónde las instituciones tienen que comprometerse con la lucha feminista. Y elegí el título o agarrarme, digamos, al paraguas del Pacto de Estado, pero verdaderamente para hablar sobre la situación actual. Pero hoy que se ha hablado mucho aquí de poner en valor los ancestros, de citar a las personas que han precedido históricamente, a las que hoy aún estamos vivas, muchas de ellas también siguen estando vivas, generaciones que han reflexionado y pensado sobre el feminismo y que han hecho aportaciones y que están haciendo aportaciones vitales, pero que sin embargo en un momento convulso en el que se está produciendo un auténtico cambio de paradigma, hemos tenido, la gente de mi generación, digamos que ha vivido unos años dorados, más allá de las circunstancias personales de cada una, en el sentido en el que todo fue un increscendo, todo fue un conseguir cosas, todo fue un conquistar. Y aunque hubo momentos reactivos, que los hubo muy duros, yo creo que todas tenemos en la memoria la idea de que todo ha sido ir hacia adelante. Y sin embargo, en estos momentos, yo percibo que hay un estado de ánimo, bueno, de resistencia, por supuesto, porque somos resistentes. Me gustaría recordar quizás las palabras de Clara Campoamor, cuando estando en el exilio le escribía una carta a esta persona que tenéis todas seguramente, muchas en póster, otras en imágenes metidas en el móvil, subida a una escalera en un pueblo que se llama Cantalpino de Salamanca, con un letrero que pone «Viva el feminismo 1936», nos suena, ¿no? Bueno, pues había cartas, y en esas cartas, desde el exilio, hay una frase que sirvió para que en Madrid tratásemos de recuperar un poco la memoria, pero sobre todo el espíritu. Y recuperar el espíritu es recuperar esa frase de Clara Campoamor cuando decía, ustedes, le decía a las españolas que estaban viviendo entonces, en la época, estaban dentro, en la dictadura, ella estaba en el exilio, decía, ustedes tienen que mantener el clima. Y estamos en un momento en el que tenemos que mantener el clima, porque los procesos reactivos, como bien ha señalado esta mañana Alicia Millares, desgraciadamente no vienen de la derecha. Más allá de que nos pongan permanentemente el foco en la extrema derecha, y voy a tratar de hacer algunas diferencias claras en esto, también en torno al pacto, el proceso reactivo contra la igualdad, las políticas de igualdad, contra el feminismo de la igualdad y, por tanto, contra el feminismo que yo personalmente creo ha conseguido mayores avances prácticos para las mujeres y concretos para las mujeres en las últimas décadas, viene, desgraciadamente, desde la izquierda. Y esto nos pone ante un paradigma terrorífico. Pero es muy importante que conozcamos cuáles fueron también las buenas prácticas, es decir, qué pasó en los años anteriores, por qué tenemos un recuerdo positivo de algunas décadas que fueron décadas de avance. Y por eso me parecía, podía haber elegido cualquier otro tema, porque verdaderamente tenemos muchos ejemplos en las últimas 4 décadas, pero me parece que el Pacto de Estado tenía la ventaja de que nos iba a poner en hacer un repaso de cuáles han sido las políticas públicas de igualdad que han permitido a las mujeres españolas, con la connivencia, el apoyo, la participación, la implicación de muchas administraciones públicas y, por tanto, de una estrategia política en la que han tratado de implicarse a los poderes del Estado en el cambio de algunas cosas. No hemos conseguido todos los cambios a los que aspiramos desde el feminismo, evidentemente, pero Alicia señalaba hoy la importancia de las leyes.
La importancia de las leyes han impulsado cosas, pero a las leyes las ha impulsado alguien. Este aspecto también es interesante. Y las leyes en este país, es decir, las leyes que han permitido los cambios estratégicos a favor de la igualdad, en este país las han promovido las organizaciones de mujeres. Pero hubo antes un algo. Entonces, bueno, pues vamos, si os parece, que en el tiempo que tengo, a pegar algunos repasos. Yo no sé, pregunto a las compañeras que están grabando esto, si yo me puedo poner de pie, si yo me puedo levantar y si yo me puedo ir hacia la pantalla. Es decir, si hago eso, se pierde el sol. ¿Perdón? Es que no la he oído. Ah, que tenemos una petaca. Vale, pues mientras me microfonas, yo sigo. ¿Vale? Bueno, entonces, para hacer ese repaso, hay un concepto que el feminismo puso encima de la mesa cuando se iniciaron los debates vinculados a la ley de violencia contra las mujeres, que era el concepto, la idea de que tenía que ser una ley integral. No ha sido eso, un concepto. ¿Ahora? Hola, hola, ¿se me oye? Sí. Entonces lo ponemos, si te parece, ahí en el pantalón. Me abandono, sí. No, pero voy y vengo, ya verás. ¿Algo me abandona? Pero voy y vengo. Bueno, que decía que es que me siento yo más libre. Sí, gracias. El concepto de integralidad tenía la ventaja de que introducía en el debate la idea de que lo que estaba buscando el feminismo era que las administraciones públicas no interviniesen exclusivamente sobre las cuestiones que no funcionan. Te voy a subir el micro. Te lo voy a poner Ah, aquí arribita, ¿vale? pónmelo aquí, así Aquí en el bien cuello, pegadito. en el cuello, pónmelo ahí. Bien pegado. Ahí. Aquí. Hola, hola. Mucho esto mejor, póntelo ¿no? así para que Y no esto te- me lo puedo quitar incluso para que no me moleste. Aquí no te toca, Vale, ¿vale? ya está. Maravilloso. Bueno, digo que lo de integralidad daba la idea de que el feminismo, cuando pone este concepto encima de la mesa, lo que le está diciendo a los partidos políticos con los que se sienta a negociar, a las instituciones con las que está hablando, etcétera, es que no estamos buscando medidas paliativas que atiendan exclusivamente a las víctimas de violencia, sino que la ley de violencia tiene que ser una ley que sea una ley reparadora, ¿vale? Pero que sea también una ley preventiva. Entonces va a introducir todos los elementos que tienen que ver con la integralidad, que van a ser elementos bien interesantes, porque si yo os pongo esto aquí, bueno, esta es la parrilla de trabajo que yo me confeccioné para empezar a trabajar en torno al Pacto de Estado, ¿de acuerdo? Entonces, se trataba simplemente de coger todas las formas de violencia contra las mujeres, ponerlas por aquí. Yo soy una forofa del Excel, ¿vale? No entiendo cómo se puede vivir sin el Excel, es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza, ¿vale? Parece ser que la inteligencia artificial nos va a solucionar eso, pero es mentira. Entonces, tenemos todas las formas de violencia y tenemos todos los elementos sobre los que tenemos que intervenir con cada forma de violencia. Y con cada forma de violencia vamos a tener que hacer prevención, vamos a tener que intervenir para garantizar la seguridad, hacer que la justicia intervenga para acabar con la impunidad. Finalmente, vamos a tener que introducir elementos de reparación del daño a las víctimas y luego, veo que tengo aquí una escalera complicada, y luego vamos a tener que venir a todo lo que tiene que ver con el seguimiento y evaluación, que va a ser algo estratégico, porque fue precisamente todo lo que tiene que ver con la evaluación y el seguimiento lo que sí hizo el feminismo, pero no hicieron las instituciones después de la aprobación de la Ley 1/2004. Y como consecuencia precisamente de un análisis detallado de lo que estaba impactando positiva y negativamente en la atención a las mujeres víctimas de violencia, se puso de manifiesto que cuando el legislador introdujo todos los elementos que en aquel momento el propio movimiento feminista participó de aquello,
que en aquel momento articularon o construyeron y le dieron forma a la ley de violencia, no se pensó en todo. No cuando haces una ley no piensas en todo el tiempo. Por eso las leyes están sujetas a cambios y sobre todo están sujetas a mejoras en función de que una vez que inicias el proceso de aplicación de la misma, se ponga de manifiesto que hay cosas sobre las que no pensaste y a las que tienes que darle solución. Ese fue, digamos, el elemento central que hizo que las organizaciones de mujeres comenzaran a pedir un gran pacto de Estado, porque había muchos elementos que habían quedado fuera de la ley sobre los que había que intervenir con posterioridad. Y, por tanto, bueno, pues digamos que estos son los 5 elementos centrales que van a darle integralidad a las distintas medidas con las distintas leyes. Sí tengo que deciros una cosa. Durante los debates del pacto, una de las, voy a decir broncas, voy a utilizar la palabra broncas, que se generaron era si necesitábamos una especie de ley ómnibus que recogiese todas las formas de violencia en una sola ley, o necesitamos distintos instrumentos legales que, bajo estos parámetros de integralidad, intervinieran en las distintas formas de violencia contra las mujeres. En aquel momento yo defendí lo que sigo defendiendo hoy, y es que las distintas formas de violencia significa que el Estado tiene que dar respuesta a diferentes necesidades. Es evidente que no tiene las mismas necesidades para salir de una forma de violencia, como es la violencia en el ámbito de la pareja, que una persona que necesita salir, por ejemplo, del entorno prostitucional. Es decir, el tipo de intervención que debería de hacer el Estado en uno y otro caso no son ni mucho menos parecidos. No tienen las mismas necesidades y las respuestas no tienen que ser idénticas. Por tanto, lo que necesitamos es que estos elementos de prevención, seguridad, en fin, los 5 elementos que le dan integralidad, se adapten, digamos, a cada una de las formas de violencia. Por tanto, hoy sigo pensando que es un error tratar de juntarlo todo, igual que es un error tratar de llevar todo a los juzgados de violencia. Podemos hablar luego de eso, pero tiene mucho que ver con esto. Es decir, la violencia contra las mujeres, los sistemas coercitivos y de control de la vida de las mujeres tienen un abanico tan amplio que tratar de que todos los elementos que el Estado tiene que poner o debería de poner en funcionamiento para contrarrestar esos sistemas de control en una sola ley es verdaderamente una ficción jurídica, sería imposible de manejar, y que además un juez tenga los niveles de especialización en todas esas materias me parece también particularmente complicado. Y luego no es lo mismo, insisto, cómo afrontar la violencia por prostitución y trata, por ejemplo, que la violencia en el ámbito de la pareja. Bueno, otro elemento sobre el que me importa mucho hablar es la guerra conceptual, en la que está inmersa ahora el feminismo. Esto, bueno, yo esto lo pongo para hacer un ejercicio con la gente con la que hablo a veces. Bueno, Vinicius somos todos, pero ellos piensan que Vinicius son todos ellos, ¿no? Es una pancarta de Vinicius somos todos. ¿Os quedáis bien con la pancarta? Campo de fútbol, vemos el escenario, ¿no? Vale, todo el mundo más o menos sabe de qué va el rollo. ¿Vale? Sí, claro, efectivamente, tiene que ver con un tema antirracista. Vale. Si sabéis, la ley del deporte incluía elementos de sanción, bueno, y sigue incluyendo elementos de sanción para los clubs que permiten, por ejemplo, que pongan una pancarta donde en vez de decir Vinicius somos todos, ponga Vinicius eres le llamaron mono, me parece, o algo por el estilo, ¿no? Esto hubiese significado el cierre del estadio, suspender el partido, hacer que quitaran la pancarta, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hubiésemos estado frente a una pancarta absolutamente racista. Aquí, como estamos frente a una pancarta de solidaridad y antirracista, ahí todo bien. Vinicius somos todos. Vale. Vamos a ver otra pancarta, un escenario muy parecido, pero vamos a ver ahora otra pancarta.
¿Dice lo mismo? ¿Qué dice esa pancarta? Ah. O sea, si nos fuéramos al diccionario ideológico feminista de Victoria Sau, que nos dice que la prostitución es un sistema a través del cual los varones garantizan que haya unas cuantas para todos, entonces está claro lo que la están llamando. ¿Hubo alguien que interviniera frente a esto? ¿Hubo alguna denuncia? ¿Se cerró el campo? Es más, voy a deciros otra cosa. Yo estoy absolutamente segura de que sabía lo que estaba diciendo. Pero los que estaban en el campo sabían lo que estaba diciendo la pancarta. Sabían de sobra lo que decía la pancarta, ¿no? Sabían de sobra. Lo sabían de sobra. Porque la pancarta no era una pancarta de apoyo a Shakira, era una pancarta que le estaba diciendo a un señor que Shakira no era suya, que era de todos. ¿De acuerdo? Por tanto, estaban de manera sutil haciendo un insulto que no se atrevían a poner en una pancarta para insultar o para menoscabar la autoestima de uno que estaba jugando en el campo. Eso es esa pancarta. No tiene otra tal. Dices, bueno, ¿y esto a qué viene ahora? Bueno, es que no me he podido resistir porque las tenía en casa y me parecían tan alucinantes las dos juntas que me parecía que era el momento de mostrarlas las dos juntas. Bueno, Alicia decía esta mañana, o ponía esta mañana en valor la importancia de las leyes y de todo lo que han sido los instrumentos internacionales vinculados a los derechos humanos de las mujeres, que fueron los que en definitiva impulsaron esas leyes que nos han permitido ir avanzando. Mirad, en un tiempo en el que estamos, en el que hay mucha gente que está descubriendo el feminismo, descubriéndose a sí mismas, hay que decirles que cuando uno habla de memoria y de reconocimiento de otras, no estamos hablando solo de hacer un reconocimiento a fulanita o a menganita o a esta que estuvo no sé cuánto tiempo, a la otra que estuvo desde que echó los dientes de leche en todas las pancartas de todos, cada una de las concentraciones que hubo en nuestro pueblo y que se lo ha peleado y quiere hablar con la concejala. No. El reconocimiento es la exigencia de conocimiento. Y si no hay una exigencia de conocimiento sobre lo que es el feminismo, quién ha conseguido logros, cuáles han sido las estrategias que utilizaron, dónde se equivocaron, que seguramente se han equivocado y nos hemos equivocado en muchas cosas, dónde consiguieron éxitos, entonces aquí estamos empezando cada vez no sobre el legado propio, sino sobre la historia que nos construyen otros de lo que es el feminismo. Por tanto, es fundamental, ¿vale?, que exijamos conocimiento, que ya no reconocimiento, conocimiento de lo que es el feminismo, de lo que es su historia, de lo que es su legado, sus logros y su agenda. Y hay mucha gente que dice, bueno, es que cuando dicen esas cosas lo que están diciendo es que las reconozcan a ellas, a tal. No. Podemos tener posiciones distintas, matices diferentes. Yo discuto mucho con Alicia, ya veréis cuando suba ahora. Discutimos un montón, pero tenemos claras muchas cosas. Y hemos sido complementarias en nuestras actividades o en nuestra acción política en muchas otras. Y eso no significa que no discutamos, porque muchas veces, bueno, pues generalmente la militancia organizada de las asociaciones aprende de las eruditas y de la gente que reflexiona, pero la gente erudita y la gente que reflexiona tiene muchas cosas que aprender también de la gente que milita, porque la gente que milita encuentra los obstáculos prácticos
no por otra cosa, más allá de que luego tengamos relaciones de amistad y todas estas cosas. Pero la que va a reunirse un día con una concejala es la que conoce qué dificultades concretas y específicas tiene para convencer a esa señora o para convencer a esa corporación o para convencer a las propias mujeres de tu organización de que hay que dar este paso. Por tanto, lo más interesante posiblemente de lo que ha pasado en las últimas 4 décadas en este país tiene que ver precisamente con la idea de que confunde de manera clara aquello que Valcárcel habló de la política de las mujeres y que Amorós nos dijo con lo de toma de conciencia y política propia. Y estos dos conceptos para mí son fundamentales. Cuando se habla de política propia se está hablando de la agenda feminista, no se está hablando de otra cosa. Luego cada una, yo esto insisto mucho, mira, tú puedes militar en Izquierda Unida, tú en el Partido Comunista, tú en el PSOE, tú en un partido feminista, es que me da igual. Lo único que me interesa, lo único que nos tiene que interesar es si estás actuando con inteligencia estratégica para conseguir la agenda feminista. Si tus actuaciones ponen en cuestión a compañeras que comparten agenda por un tema de espacio político representativo, tenemos un problema. Y siempre pongo el ejemplo de que el ejemplo de lo de Gallardón, el aborto, el tren de la libertad y todas estas cosas. Esa movilización épica también tiene intrahistorias. Y tiene intrahistorias que a veces no van a salir en los relatos históricos ni nada, pero yo lo quiero decir porque es que pasó y es verdad. Hubo mujeres del Partido Popular que ayudaron desde dentro. ¿Eran por inquinas personales con el ministro? Yo no lo sé. No lo creo. Creo que tenía que ver con otras cosas. Creo que hay gente en la derecha que cree que este es un debate, por ejemplo, que trasciende, que está superado, en definitiva, ¿vale? Hablábamos hoy en la comida de lo que ha pasado en Francia, de cómo la derecha e incluso la extrema derecha en Francia ha votado sí a la constitucionalización del aborto. ¿Y eso por qué? ¿Eso cómo es posible que pase aquí a la vuelta de los Pirineos y no pase aquí? Pues tiene mucho que ver con cuestiones históricas, es decir, la derecha francesa es una derecha laica, es un elemento interesante sobre el que seguramente algunas compañeras que van a hablar sobre este tema nos podrán iluminar. Entonces, todas estas cuestiones son de interés. ¿Significa eso que en un momento determinado podemos llegar a tejer algunas complicidades con algunas mujeres que están en otros partidos, en otras posiciones? No es que lo pensemos, es que tenemos la obligación de hacerlo, porque por encima de algunas cuestiones está la agenda propia. Y la agenda propia del feminismo, me refiero, pues está clara. Entonces, el problema no lo tenemos que ver, no lo tenemos con mujeres o con posiciones dentro de determinados partidos políticos que pueden compartir esas complicidades con la agenda feminista. El problema lo tenemos con quienes, lo ha señalado Alicia hoy, es muy duro tener que decir esto, pero el feminismo está entre dos fuegos. A mí me gusta mucho lo de utilizar el concepto de género para explicar esto de los dos fuegos en los que está el feminismo. Es decir, ¿qué concepto tiene la derecha del género y qué concepto tiene la izquierda identitaria del género? Los dos mantienen las mismas posiciones. O sea, no es eso de los extremos se tocan, no. Es que existe una complicidad expresa en entender que el género es el que va a definir cosas. ¿Qué dice la extrema derecha? La extrema derecha va a decir que el género va a definir y, por tanto, a imponer determinados roles y comportamientos a las mujeres. ¿Y qué dice el populismo de izquierdas identitario? Pues dice lo mismo, pero de otra manera.
dice que el género, ese constructo cultural, es el que va a hacer que tú seas o no seas mujer. Es decir, uno te va a imponer una manera de ser mujer y otro te va a decir que si tienes esos comportamientos que te impone el género, entonces eres una mujer. Y lo peligroso de todo esto es que eso se lo estamos contando a los niños en nuestros colegios. Y por tanto, le estamos explicando a los niños y a las niñas en nuestros colegios que si tienen determinados comportamientos, tienen muchas probabilidades de que lo que les ocurra es que tengan una identidad de género distinta al género biológico que tienen. Y que eso se, le voy a poner comillas a todo, cura con fármacos, cirugía y ficciones legales, con esos tres elementos. Y muchas veces nos encontramos con situaciones tan absurdas y peligrosas, y yo creo que no somos plenamente conscientes de hasta dónde llegan, por ejemplo, los tentáculos en el sistema educativo del transgenerismo. Y esto, en fin, hay que tocarlo. Y hay que tocarlo porque nos encontramos con que, voy a pegar un avance por aquí para poner un ejemplo, a ver, ¿no va? Me voy a saltar aquí unas cuantas cosas porque os quiero enseñar, perdonad, Vale. Bueno, tenemos aquí la Declaración de Viena, primera conferencia de derechos humanos, donde se dijo lo de aquella cosa tan estupenda de que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. ¿Os acordáis? Vamos, tener que decir esto ya manda tela, ¿eh? Pero bueno, bien. Entonces resulta que esta convención, o esta conferencia, junto con la convención de la CEDAW, su artículo primero, tanto el uno como el otro, hablan, introducen en su primer artículo una definición y dice, a efectos de la convención, a efectos de esta declaración, ¿vale?, se entenderá por, y hay una que habla de violencia contra las mujeres, que es esta, y la otra que habla de discriminación contra la mujer, que es la de la CEDAW. En el caso de la Conferencia de Viena, dice, se entenderá por violencia contra las mujeres e introduce inmediatamente después la frase del millón, que es el concepto de sexo. Es decir, la violencia cometida contra una persona de sexo femenino, y utiliza la palabra sexo. Pero cuando te vas a la CEDAW, también en el primer artículo aparece, a efectos de esta convención, se entenderá por discriminación contra la mujer, inmediatamente utiliza la misma fórmula. Bueno, pues estas dos fórmulas que aparecen en documentos esenciales que se construyen en torno a los años finales de los 80, 90, ¿vale?, han ido diluyéndose. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Naciones Unidas no escribe ese concepto en ningún documento, o sea, no hay manera de encontrarlo. Es imposible, ¿de acuerdo? No aparece nunca en ningún documento de Naciones Unidas el concepto sexo. No aparece discriminación por razón de sexo, que es de lo que habla la CEDAW. ¿Dónde está la cuestión? La cuestión es que tenemos un documento que está ratificado por la mayoría de los estados del mundo, no por todos, pero por una amplia mayoría, ¿vale?, que sin embargo se encuentra cada día con declaraciones y documentos que contravienen lo que sí que han firmado los estados, ¿vale?, a través de documentos que elaboran funcionarios de Naciones Unidas, ¿vale?, de alto nivel muchas veces, ¿de acuerdo?, pero que no tienen ningún elemento de ratificación por parte de los estados, pero que se están imponiendo. El paradigma absoluto ha sido los principios de Yakarta y todo lo que ha descolgado de los principios de Yakarta, como bien conocéis. No me voy a extender ahí. Por tanto, lo que necesitamos es, digamos, recuperar el espíritu que nos llevó a esto, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es,
¿Y qué pasó en esos años para que las organizaciones de mujeres y el feminismo tuviese un impacto tan poderoso en las declaraciones de ámbito internacional? Para que se produjeran las conferencias internacionales, para este amplio catálogo de normativas que venían, en definitiva, a decirle a los estados que tenían que hacer, modificaciones legales, porque todo ha descolgado desde ahí. Es decir, cuando nosotras cogemos y hacemos un paralelismo entre las conferencias internacionales y las reformas legales que se han venido produciendo me voy a centrar en Europa y concretamente en España, pero da igual, lo podemos hacer a nivel global, todo ha venido derivado de un impulso que venía de estos organismos internacionales en los que hoy las organizaciones de mujeres están fuera, expulsadas, sustituidas. Por tanto, tenemos un problema de incidencia política monumental. Y conseguimos muchas cosas. Cuando nosotros empezamos con los debates de la ley de violencia, la primera confrontación que tuvimos fue con el Ministerio del Interior, que catalogaba los asesinatos en base al parentesco, mientras que nosotras estábamos diciendo que los asesinatos había que contabilizarlos en torno precisamente a otro concepto, que era el sexo de pertenencia. Violencia contra las mujeres en función del sexo de pertenencia. Por tanto, iban a entrar un montón de categorías que no solamente tenían que ver con la violencia en el ámbito de la pareja y que nos permitía poner de manifiesto el impacto real de la violencia contra las mujeres. Porque uno de los problemas fundamentales que tenemos en estos momentos es que hablamos mucho de violencia contra las mujeres, pero no estamos afrontando que se ponga de manifiesto el impacto real de la violencia contra las mujeres. Fijaros que estos datos, por ejemplo, que son de finales de los años 90, es decir, que las organizaciones de mujeres veníamos pidiendo que se contabilizaran en los asesinatos los menores, por ejemplo, los hijos. Esto que estamos ahora con la violencia vicaria, hemos tardado 25 años en llegar a una cosa que nosotras estábamos diciendo hace 25 años, por Dios, hace 25 años que estábamos diciendo eso. Pero hace muchos años, o 25 años también, porque estos recortes son aproximadamente de esa época, en la que eso que podríamos llamar los reaccionarios estaban haciendo lo mismo. Es decir, en esos años se publicaban cosas como que había tipos que iban a las comisarías a denunciar que las mujeres se negaban a acostarse con ellos o a hacerles la comida y le ponían denuncia por malos tratos. Ahora tenéis que poneros en la cabeza de alguien que hace eso. Alguien que hace eso y que es capaz de ir a una comisaría de policía a... ¿Qué me dices? Vale, bueno, pues entonces, joder, siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Es que no hay manera, no hay manera. Bueno, pues voy a terminar con... ya que no voy a tener mucho más tiempo, voy a terminar con esto. Tenemos que poner encima de la mesa los datos que fuimos capaces de poner encima de la mesa. Mirad, una de las cosas que está ocurriendo es la siguiente. Las organizaciones de mujeres, durante esos años, estaban gestionando casas de acogida. Se había creado una red de apoyo al asociacionismo y estaban haciendo prestación de servicios. Hay muchas que desde el feminismo dicen, el feminismo no está para eso, la vanguardia del feminismo tenemos que estar en la lucha de la barricada. Pero, ¿qué más lucha de la barricada que una casa de acogida? Perdonadme, en un momento determinado. Porque las casas de acogida también tienen su recorrido, su historia, su sentido, su momento. ¿De acuerdo? Pero en ese momento, esa era la barricada. Por tanto, nos encontramos con que, por ejemplo, nosotros tenemos que combatir el negacionismo. Y cuando nos dicen, las leyes no valen para nada, tenemos que sacar los datos y decir, no, mire usted, las leyes valen para algo. Entonces, voy a poner un ejemplo porque me gusta mucho difundirlo porque creo que tenéis que utilizarlo todo lo que podáis. Aquí tenemos el primer dato que aparece en literatura oficial sobre asesinatos de mujeres
digamos que utilizaba ya el criterio que estábamos pidiendo las organizaciones de mujeres. Este es el primer informe del Defensor del Pueblo que se hizo en el año 97 como consecuencia de que el lobby de dones de Mallorca, es decir, siempre las organizaciones de mujeres en la vanguardia, poniendo la diana de dónde estaban los problemas, le exigen al Defensor del Pueblo que haga un informe. Y el Defensor del Pueblo saca estos asesinatos que veis ahí, que como veis tenéis año 97, 91, tal, bueno, los del año. Bien, si yo cojo esos datos y veo dos asuntos de este documento que son de máximo interés. Por ejemplo, un dato en el que nos va a decir el Defensor del Pueblo que el 98% de las personas que fueron asesinadas eran personas que habían puesto denuncia. Si nosotras cogemos hoy los datos de las personas que son asesinadas, hoy asesinan a las mujeres que no ponen denuncias. Fundamentalmente, el 80 y tantos % de las mujeres asesinadas hoy son mujeres que nunca pusieron denuncia. Solo este dato ya nos dice que hay algunas cosas que ha hecho el Estado que parece que funcionan. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otro detallito que no es un detallito menor. Si yo cojo y cojo el número de denuncias que teníamos en esos años en los que el Defensor del Pueblo estaba haciendo el informe y el número de denuncias que tenemos ahora, yo tengo que hacer también un paralelismo entre las mujeres que hacen una denuncia, es decir, que están demandando al Estado que intervenga para protegerlas, porque eso es una denuncia, y cojo el número de víctimas mortales, me voy a encontrar con un dato sorprendente. Y el dato sorprendente es que hemos pasado de 5,3 asesinatos por cada 1000 denuncias a 0,4 asesinatos por cada 1000 denuncias. Porque entonces había 30.000 denuncias, 16.000 denuncias el primer año que recoge el informe del Defensor del Pueblo, y ahora tenemos 150.000. Por tanto, lo que estamos poniendo de manifiesto es que las leyes, esas de las que hablaba Alicia esta mañana, son eficaces porque han salvado vidas, han salvado muchas vidas. ¿Estamos consiguiendo que no maten a todas las mujeres? No. ¿Estamos consiguiendo cosas? Sí. ¿Tenemos nosotras que ir a la cola de los discursos negacionistas que sobre el hecho... ¿Vamos a derogar el Código Penal? Porque asesinatos hay, no de mujeres, digo, de todo tipo. Por tanto, lo que no podemos es comprar un discurso reaccionario y negacionista, ¿vale?, cuando la verdad es que los datos que tenemos son así de aplastantes. Así de aplastantes. Y ahora ya voy a terminar con una frase, y en serio, y le digo a Alicia que se suba para acá. Mirad, el principal problema que tenemos hoy es que me voy a colocar en el ámbito del asociacionismo de mujeres. El principal problema que tenemos hoy es que la complicidad que existió desde la creación del Instituto de la Mujer en el año 1983 para impulsar el asociacionismo de mujeres se ha roto. Que los obstáculos y las dificultades que se ponen al asociacionismo de mujeres son totales, pero que el asociacionismo de mujeres, para enganchar con lo que estaba hablando al principio, ha sido el faro que ha ido iluminando los problemas y no quieren que se iluminen los problemas. Y os pongo un ejemplo y termino con esto. ¿Por qué se pidió en el Pacto de Estado, por ejemplo, modificar el artículo 157 del Código Civil? Porque las feministas que estaban en casas de acogida se dieron cuenta de que los maltratadores, agarrándose a ese artículo y el legislador no lo había previsto, les ponían denuncias por ayudar a las mujeres. Porque ayudaban a las mujeres y a sus hijos, pero para ayudar a sus hijos tenían que tener el permiso del maltratador. ¿Os acordáis de aquella historia? ¿Vale? Bien, entonces, volviendo al elemento de la parrilla de la integralidad que os ponía al principio, no nos quieren porque no quieren testigos de lo mal que están haciendo las cosas. Y las organizaciones de mujeres, cuando están gestionando recursos, que se los han quitado para dárselos a empresas privadas que tragan con todo lo que les echen, pero las asociaciones no. Las asociaciones identifican un problema, lo ponen en la mesa de la administración y exigen modificaciones. Las empresas no quieren líos.
le ponen los datos y dice, allá te lo comas. Eso es lo que quieren las administraciones. Por tanto, nosotras tenemos que reclamar ser agentes activas de la intervención social. Así, yo soy una convencida de eso. Es decir, hay organizaciones de todo tipo. ¿Hay algunas que tienen que estar en la vanguardia? Sí. ¿Las hay que tienen que estar en la prestación social? Sí. Pero quiero poner en valor a las que están en la prestación social porque son las que durante todos estos años nos ayudaron a identificar los obstáculos que tenían las mujeres, a ponerle nombre y a decir, y hay que cambiar este artículo ese y ese. Por eso no nos quieren y por eso tenemos que estar. Muchas gracias.